Eh, pero que Dios mío, esto está todo robotizado. Uno dice algo, a ver, un café, café going. No, mentira. Y ahí está, pero ya ahora, esto para terminar. No me acuerdo qué estaba diciendo en relación a la honestidad. ¿Qué estaba diciendo, Caro? Que me perdí, perdón. ¿Te acordás? No, tampoco. Porque me quedé pensando, Ahora me voy a acordar y lo voy a decir, que damos no, escuela esto de nueva. que, Ahí ya me acordé, perdón, ah, perdón. bien. Ahí, acordate, esto que decíamos, que es maravillosa esta experiencia, pero que hay una deuda como vacía que quedó para nosotros como docentes de educación, de formación docente, y como activistas, como interesados en la actividad y la cosa pública que siempre decimos, y en las preocupaciones también ahí contemporáneas, en cómo se va haciendo esta madeja de ausencias y de presencias. Uno podría pensar en un posible título, que todo esto lo vamos a escribir con Caro y con el resto de amigues, si esto es de la reforma a la revolución, porque se nombra inclusive esta sobredimensión que uno dice, hasta la reforma maravillosa del 18 que impregnó América Latina, y estos dos momentos que identificó Caro, de 1880, pero creo que amerita, cuando uno da, como en un programa de historia de educación, y siempre insisto con el principio, hablamos de educación bajo el peronismo, y nosotros no tienen por qué estar de acuerdo, pero dar esta disputa, decir, acá hubo un proyecto escuela revolución educativa. Es un momento revolucionario y no partidario para que piense, sino pensar la estructura, la transformación sistemática, tanto de los dispositivos de formación, como decía Caro, desde una ciudad para niñas, desde lo pedagógico, desde viajes, desde lo formal, no formal, Perdón, hasta Pepe, la perdón, transformación Pepe. espacial. La Sí, gratuidad, la la gratuidad. gratuidad, por supuesto, esa era el final de la Ah, suma. La gratuidad googleé. de toda esa clima, es una transformación que la propia historia de la educación la sigue presentando. Esto nos hacemos cargo nosotros, porque lo discutimos, pero vamos a enseñar educación bajo el peronismo. Vamos a intentar fundamentar, y esto era lo que compartir con ustedes, esto es decir, de la reforma, esa reforma a la revolución. Va a llegar un día que se va a tener que hablar de la historia de la educación, de ese periodo como un periodo revolucionario en términos políticos pedagógicos para pensar la escuela. Porque no es lo mismo pensar los índices de igualdad, inclusión, desigualdad. Lo podemos, está bien, es un paraguas y está bien que lo hacemos bajo el peronismo. Pero entonces, si no solo es bajo ese paraguas, pero si no tenemos en cuenta eso, disminuimos el paraguas bajo y encima solo ensalzamos la escuela nueva, ahí estamos haciendo a lo mejor sin saberlo, una operación política que es funcional a esta invisibilidad. Y nos interesa como académicos, como docentes, no para que vayan, eso aparte se apaga esto y no puede tomar café, habrá nuestra representación o desde qué lugar pensamos. Pero esta ética educativa, esta ética pedagógica de la inclusión, así con los errores, con esto que decimos, bueno, nos vamos a enfrentar con audiencias que pueden decir, che, a mi papá lo se santearon, o me hacían poner el monito negro, y ¿por qué no pensaba? Vamos a discutir las prácticas políticas, vamos a discutir los contextos de las prácticas, cómo eran en esos momentos históricos, que heredadas del siglo XIX, como otra vez Caro nos ha explicado o hemos discutido. Entonces, esas disputas, pero reconocer este camino y por lo menos plantear interrogantes, y plantear y que a lo mejor podamos, con un granito de arena, un poquito empujar en estos 530 años de la conquista y desacralizar lo consagrado, y que solamente hay una única forma, porque uno va a esos cánones, esto que me encantó como dijo Caro, estos cánones de interpretación, estos adagios que siempre se repiten en torno también a una única significación, tratar de descristalizarlos de a poco, con honestidad, con alteridad, con el registro de que nadie se sienta desalojado en esto, y de ir viendo, sí, esto está justamente es para poder pensar una práctica inclusiva desde las prácticas pedagógicas y de su reparación también histórica allí donde demanda, no forzándola, sino donde verdaderamente hay una ausencia para nosotros en nuestra propia evaluación, o valoración o consideración. No sé si Carlos querés decir algo, así te dejo para que termine y No, me abrimos. gustaría y que incluso nosotros hablamos de nuestra experiencia curricular, Claro. la formación pedagógica, hablamos
en todo caso haciendo referencia a, a Santa Fe y a Rosario en particular, no solo de la facultad, sino yo he dado en varios profesorados acá provinciales y siempre esto se repite. Quizás la experiencia en otros lugares sea distinta, no lo sé. Lo que sí es cierto, y esto está como inclusive ya escrito, que existe una matriz canónica, digamos. Y en todo caso, inclusive algunos de estos autores plantean que cuando se hacen estudios en otro sentido, quedan totalmente en la periferia, ¿no? Hay como estudios centrales y después periféricos, ¿no? Estudios Como de nosotros, caso. como... Estudios de caso. Claro, Ah, pero esta excepción modifica la regla. No, no, nosotros queremos pensar la regla. De nuevo. claro. Bueno, esto sería más o menos, no sé, María Marta querida, o Java Belén y Rosario, no sé, o los que quieran, no sé ahora cómo seguimos. Este sería el planteo, humilde planteo para compartir para esta jornada. Bueno, gracias Pepe y gracias Karina. Muchísimas Gracias. gracias. Y bueno, la verdad que sí, estaría buenísimo si alguno de las personas que está acá en la sala tiene ganas de preguntar algo, de compartir alguna inquietud. Bueno, mientras tanto, si quieren puedo comentar algo yo, que sentí muchísima identificación en relación a cómo se enseña justo este contenido en los profesorados para las maestras. Una como maestra, yo me acuerdo, tengo muchos recuerdos de distintos profesorados que yo tuve la suerte de habitar. Siempre es un contenido donde aparece como esta incomodidad, sobre todo para quienes ponemos en valor lo colectivo, lo común, y todo lo que quizás representa el peronismo, y de repente siempre en este tipo de contenidos aparecía la idea de, bueno, sacó las escuelas o se santió a las maestras. Un fantasma recorre Que la esas escuela. tensiones sí, siempre aparecen a la hora de ofrecer las lecturas y demás. Estoy súper de acuerdo con el análisis del corte cuantitativo en relación a la defensa de todo lo que el peronismo había realizado en aquellos tiempos. Y me hace pensar inevitablemente en mi realidad como maestra en este momento, donde circula muchísimo en momentos donde quizás también, ¿no?, lo colectivo está también en un momento particular, los ciertos deseos de una educación como súper personalizada, una educación que apunte más al individuo y al deseo de esa infancia, por sobre lo colectivo. Y me parece que esta charla es súper interesante para también pensar el presente, ¿por qué no? Porque lo común, lo público, lo colectivo, vuelve a aparecer un poco en una cosa antagónica en relación a esta educación personalizada que muchas familias añoran, desean, ¿no? No, la voy a cambiar de escuela a una escuela donde son menos, entonces como son menos, hay más especialización y lo escuchan más, ¿no? Y creo que sigue apareciendo algo por el estilo. Así que yo me quedo pensando, muchas gracias y cedo la palabra para quienes quieran compartir. Súper interesante. Faltaba algo, si faltaba algo para eso, la pandemia. ¡Hola, Chachi! Hola ¡Te Pepe, ¿cómo va? quiero! ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Siempre haciéndonos pensar, Pepe. Qué bueno ser amigos así y amigas. Está bueno así. Yo, ustedes. La verdad, no sabía que estaba, si no te saludaba antes. Sí, estamos acá. Se me cortó un ratito al inicio, pero digo, en estas socializaciones, digo, ¿tendrá algo que ver con que nos han educado en esa escuela nueva, escuela activa, más bien con encuadres contextuales norteamericanos, en donde esos principios libertarios venían además a poner fuerte respuesta al taylorismo y a esos modos de pensar en donde las libertades que nos acercaban eran como la vanguardia y el único modo posible, la monocultura diríamos hoy, ¿no? El único modo posible de pensarlo. A lo mejor pegado a eso, es decir, exportado de un contexto
liberal con esas características, la escuela nueva queda como escuela activa, como un proceso único que se despolitiza desde otro lugar. Yo miraba la semana pasada, digo, como para compartir en la misma línea de lo que están planteando ustedes, en la matriz curricular y analizando libros de texto, textos del peronismo, que a mí me parecieron maravillosos. Yo voy a decir primero que fui educada antiperonista familiarmente, ¿sí? Que esto no es un tema menor en las matrices de comprensión y en la construcción de subjetividades, ¿eh? Y miraba y analizaba en unos libros de texto imágenes que decían: si usted ha sido explotado, no permita que su hijo lo sea. Cómprele la tierra que cultiva, el gobierno hará lo que necesite para ello. O un padre mirando una ventana con su hijo y mirando trenes que circulan y le dice: sí, hijo, todo eso es tuyo porque lo construimos juntos. Digo, si no hay un proyecto político ahí atrás. Hermoso. Maravillosas esas frases de uno de los clásicos libros que, como bien compartía la compañera, están pensados como los ejercicios autoritarios, porque al lado de eso está la foto de papá Perón, mamá Eva. A ver, ¿quién no se acuerda de esos libros de lectura? Digo, con qué claridad plantearon, agradezco a ambos, con qué claridad plantearon por qué queda escindida del contexto político, ideológico político, la escuela nueva, ¿no? Y por qué revertir esa escuela serena, otra matriz para entender, ¿no? ¿Quiénes eran los violentos para necesitar una escuela serena? Así que gracias. No, gracias a vos, Chachi, por tanto. Hermosa esa frase que hiciste. No sé si alguien más quiere decir, que se anime. Acá es un diálogo horizontal entre compañeros, amigues. Lo que quería comentar antes de que hable Ileana, siempre suele tener cosas que después me dejan pensando como 15 minutos. Ahí vi que ya se desmuteó y tengo ganas de escucharla. Lo que todavía nos persigue es como esta ilusión o este mito de que sí puede haber una propuesta pedagógica política, ¿no? Como que la carga política es optativa en la propuesta pedagógica. Creo que eso está muy vivo todavía en el ideario social. Y entonces viene la condena a aquello político como lo corrupto, lo sucio, lo permeado por intereses no menos éticos o intereses, intencionalidades oscuras. Me parece que hay todavía en todo nivel y no solamente en la evaluación de los proyectos pedagógicos, todavía funciona a nivel social esta creencia en que puede haber algo que no esté contaminado, digamos, por una perspectiva política. Incluso vos te solidarizaste, Pepe, hace un ratito con los estudiantes que están tomando las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, y es la misma disputa, ¿no? Una disputa que se aviva como un fuego, está siempre, si no está en pleno fuego, está en cenizas que se avivan al menor vientito, ¿no? Ahí me parece algo a desmontar que es incluso previo a la idea de un proyecto pedagógico, que es todavía una idea mucho más afincada de la falta de intencionalidad política, como si pudiera haber falta de intencionalidad política. Me parece eso interesante para seguir pensando. Ile, vamos, Ile. No, pensaba en eso que está buenísimo porque me siento identificada. Dios los cría, si existe y ellos se juntan, es así porque me pasa lo mismo cada vez que tengo que trabajar estos temas. Por un lado está lo afectivo, porque tengo tías rosarinas, maestras, antiperonistas ellas, familia que viene del socialismo argentino, y entonces toda una cuestión vinculada a Olga, porque de Olga y Leticia lo que no se dice es que eran socialistas, o venían de ese palo, que la escuela nueva tiene ese origen, de eso no se habla. Y ahí viene toda esta cuestión que siempre nos charlamos tanto. Yo pienso de esta mirada eurocéntrica, porque está bueno porque también la pedagogía nueva viene de Europa, ¿no? Y tiene ese tinte también, ese origen norteamericano, pero sobre todo europeo. Entonces también está buenísimo. Y quizás como el peronismo surge de este lado del charco, nos molesta hablar, porque en esta reivindicación que empieza a haber
tarde, pero por suerte, de las maestras argentinas, ninguna de ellas es peronista. Rosario Vera Peñalosa, cuando vos empezás a ver la historia, no sé, esta mina era socialista, esta mina terminó vinculándose, era amiga de Joaquín B. González, terminó generando el museo pedagógico en el Palacio Pisurno, digamos, tenía vínculos políticos, pero no se habla de eso. En ningún momento, y eso no enmerila todo el trabajo que llevó adelante. De Herminia Brumana, que era anarquista, o que algunas eran comunistas, ¿no? Florencia Fossati, pero ninguna, hay algo lavado ahí en Arizaga, en Casani, en Calcetti, ¿no? Todos los que participaron y que maestra habrá habido peronista, desconocido absolutamente, ¿no? Eso está muy bueno. Y después otra cuestión que ahí María Marta me acercó alguna vez por la materia, me acuerdo, yo no había accedido al texto de Saviani, el de la curvatura de la vara, que es tan interesante, de la Escuela Nueva Popular, ¿no? Esos intentos que hubo en Brasil. Y bueno, yo pienso que acá, que puede aportar, que ustedes lo tienen más claro que yo, obviamente, pero esta Escuela Nueva Popular realmente fue un intento, porque acá, revisando un poco un texto de Nicolás Zarata y de Mariño, ellos plantean en el plan quinquenal, con la reforma Arizaga, una cosita que dice acá, en los principios básicos expuestos por Arizaga, confluían elementos del espiritualismo con tintes escolanovistas, al plantear, por ejemplo, algunos lineamientos, ¿no? Entonces, bueno, va dando ejemplos propios de lo que es el escolanovismo. Y termina diciendo acá cuál fue el saldo que arrojó la reforma propuesta por José Arizaga. Adriana Pugló sostiene que las ideas pedagógicas de Arizaga, expuestas en el primer plan quinquenal, representaron la posición más progresista del primer gobierno peronista, y reflejaron una tendencia nacionalista popular que guardaba vínculos con el pensamiento de otros pedagogos, como el divino de Saúl Tabor, de Antonio Sobral, y los sectores escolanovistas democráticos, ¿no? Pero esas concepciones, bueno, después ya cuando viene Ivanišević, ¿no? El ministro Ivanišević, con un posicionamiento nacionalista católico, bueno, esto tiene que ver también con los virajes del propio peronismo, pero es interesante poder pensar esto, ¿no? De ese escolanovismo ya más popular, invisibilizado, ¿no? Y no investigado, no analizado o no puesto en escena. Re interesante, yo les agradezco un montón, primero porque nos hacen sentir menos solos en esa incomodidad, y después porque nos pasa que lo trabajamos mucho, y yo siempre planteo esta cuestión que a mí particularmente me genera mucho ruido, porque en Mar del Plata y en otros lugares, bueno, circuló hace muchos años el video de la educación prohibida, que en un momento se expidió SUTEBA con un documento interesante, porque no hay ninguna experiencia de escuela pública en ese documental, con todas las críticas constructivas que se les puede hacer, y negativas también. Y en Mar del Plata están empezando experiencias muy interesantes, con algunos docentes que se nos van de las escuelas públicas, y a mí me preocupan, porque por un lado me atraen y veo todo lo positivo que tienen, pero por otro lado no dejamos de sectorizar y de segmentar la educación, ¿no? Porque, bueno, tenemos los colegios privados de élite, tenemos los privados de clase media, tenemos los privados católicos, tenemos las escuelas públicas, y tenemos ahora las escuelas estas, que son varias, diferentes, que se están generando, pero yo no dejo de lamentar en el fondo más íntimo que toda esa gente repiola no está en las escuelas públicas. Tengo amigos maestros que se nos van de las manos y no van a las escuelas públicas, que yo sé que está difícil, porque la escuela pública es muy burocrática, tiene cosas para modificar, pero ya no es la escuela pública de hace 50 años atrás, no es la escuela pública a la que yo fui. Nuestros alumnos no son los mismos. Tenemos maestros tatuados, tenemos maestros con los expansores, tenemos maestros con los pelos largos, tenemos maestros con los pelos azules, tratando de hacer otras cosas en las escuelas. No es la misma escuela. Entonces, también hay que empezar a escribir sobre las escuelas públicas populares que hoy tenemos, o esos intentos que hay, ¿no? Porque también está me parece que estamos siendo injustos también con la escuela pública. No sé, creo que hay cuestiones todavía hay muchos caminos interesantes para andar, así que yo les agradezco un montón porque me sacaron una gran mochila de encima. No me siento tan sola como muchos de los que estamos acá, me parece. Bueno, ya eso, sentirse acompañado y poder ver, primero que les agradezco a todos, y ahora que hable
Caro, no sé qué querés decir, para compartir, pero pensaba esto, ¿no? Que esto cómo uno sitúa y cómo uno puede emigrar de esto que dijiste, escuela nueva popular, ¿no? El escolanovismo a la escuela nueva. Para nosotros la escuela nueva, la verdadera escuela nueva, es en esa discusión política que se dio bajo el peronismo como proyecto político. Esa era la escuela nueva. Para pensar, esto que decía la experiencia, como proyecto sistémico, de esto que decía la compañera, que ahora hay discusiones, que se va haciendo una educación, lo saco de la escuela donde estoy porque quiero algo más personalizado. No, sería extender la charla, podríamos hablar en otra jornada sobre lo que fue el efecto de la pandemia, pero esto se dio muy en presencialidad, estos antagonismos innecesarios, no presencialidad, que te hacían pensar la escuela, la pensar de aquí, de allá, poner el cuerpo, no poner el cuerpo. Y nosotros más que la experiencia, ahí también se reeditó esto, lo que estamos pensando como un sistema. La escuela que caracteriza a la República Argentina es que se pensó como una unificación, más allá de las diferencias culturales, regionales, pero como un sistema político perteneciente a un proyecto político colectivo. Y eso es escuela nueva. O sea, el mismo término aloja las dos significaciones para poder hablar. La experiencia situada europea de algunos, por lo menos así lo veo yo, no tienen por qué estar de acuerdo. Pero cuando a mí me enfrentan escolanovismo, sí, la escuela en el proyecto político, de eso. O en cualquier otro proyecto político que subraye en forma revolucionaria el lugar de la educación, el lugar colectivo pleno. En cualquier lugar del mundo donde eso se reproduzca, por eso Argentina sigue siendo todavía, a ver como decía, cuánto piso tenemos. No pueden creer lo que vamos a la educación gratuita desde primero hasta la universidad, que no fue gratis, ¿no? Sino que fue, y al día de hoy, por eso la toma, por eso esta explotación que leía Chachi, no dejes que tu hijo lo exploten. Y los chicos ayer escuchaban un informativo diciendo nos hacen hacer pasantías, lavar las copas de un hotel, 5 estrellas. Eso es el proyecto, no por lavar las copas, que se sobreentiende que no tenemos que decir eso, y tender las camas. Eso es lo opuesto en pleno siglo XXI, hace 70 años atrás, decir, a vos no te van a explotar, hijo, no permitas que te exploten. Ahora hay condiciones que van a permitir que no seas explotado. Y 70 años después tenemos un sistema en un lugar de sistema público, como una herida colonial, que hace que nuestros jóvenes, porque los hijos de esos políticos de la reta, para poner el nombre, no van a esa escuela a lavar copas. Entonces, los montos de desigualdad sigue siendo una herida colonial, y por eso es tan importante reconvertir las significaciones históricas, por lo menos para nosotros. Caro, no sé si querés decir algo, perdón, que si no hablo mucho. No, sí, bueno, escribo a todo lo que decís, y bueno, muchas gracias, porque estuve anotando todas las cosas que estaban planteando, súper interesante todo, pensar esto de la escuela serena y quiénes son los violentos. Lo que leíste, bueno, Chachi, es... Di Franco, vos que hiciste las cosas, vos hiciste yo como en cambio vengo de otra construcción de subjetividad, donde sí vengo de una familia peronista, a mí me emocionaba cuando te escuchaba leer. A mí también, me tenía que contar. Pero a mí también, en ese sentido lo compartía, ¿eh? Sí, sí. No, pero yo creo que es tan interesante partir de esa cuestión de subjetividad y esa lectura biográfica, también para lo que decía la otra compañera, bueno, todas las maestras han sido antiperonistas, y de todas formas lavado su origen partidario. Pero digo, en términos de peronista y antiperonista, ahí hay algo que muchas veces se nos escapa, porque el análisis conceptual, el análisis teórico, categorial, desplaza esa sensibilidad, que es la que, en última instancia, cuando estamos en el presente nos ayuda a entender cantidad de cosas. Pero cuando vamos al pasado, lo dejamos de lado, ¿no? Y creo que es un momento para recuperarlo. Bueno, me anoté todo lo que decían. Ahora, por el tiempo que nos queda, lo que planteaba Ileana sobre la escuela de hoy, yo creo que, y vinculándolo inclusive con algo que iba a decir y se me pasó, sobre el peronismo y los diagnósticos que hace en ese momento, ahí, en los años 40, el diagnóstico sobre la infancia era la absoluta vulnerabilidad que había.
y cómo saldar esa vulnerabilidad. Y por eso las ciudades infantil, estudiantil, universitaria, el hogar escuela, el trabajo social con las familias desde los hogares de escuela. Creo que hoy, por supuesto, a nosotros como docentes de escuelas públicas nos supera, pero al menos plantearlo y tenerlo como horizonte, la necesidad de hacer un buen diagnóstico de lo que pasa. Porque yo que transito las escuelas públicas y tengo hijos en escuela pública, y en escuelas públicas barriales, además, la brecha es insoportable. La brecha es insoportable. Es inmoral, además. Exacta. Sí, a ver, ahí, bueno, Rosario además, ustedes lo saben, porque si de algo se habla en el país es de la violencia en Rosario, y cómo atraviesa las juventudes y las infancias, y entonces a la hora de elegir una escuela pública en un barrio ya no es lo mismo que haber elegido una escuela pública en un barrio hace, no les digo mucho, 15 años atrás, por no irnos a los 70 del peronismo. Entonces yo creo que ahí hay un diagnóstico que, por lo menos como docentes, tendríamos que hacer así muy claramente. Porque en definitiva cuando uno hace un diagnóstico, muchas veces eso se transforma en demanda política. Y como hablábamos más temprano, antes de que entraran todos, es cierto que en las escuelas el profundo agobio que hay, por lo menos en Rosario, y supongo que en otros lugares debe pasar lo mismo, agobio en el sentido más denso y amplio de la palabra, donde lo salarial queda dentro del agobio, pero el agobio es mucho más macro. Es clave que entendamos que hay que hacer algo colectivamente también con los docentes. Porque vos hablabas, Ileana, de la cantidad de docentes que se van a esas experiencias felices, como la escuela nueva, ¿no? La Montessori, la qué sé yo, la qué sé yo cuánto, ¿no? Ahora, el problema es que la escuela, por su alta burocratización y también por la formación docente, tiende siempre a resolver las cosas de manera individual. Y ahí hay una apuesta para hacer. A veces nosotros lo decimos con Pepe, en la cátedra de pedagogía los trabajos son grupales, porque hay que enseñar a trabajar en grupo, porque un docente no puede trabajar más individualmente, nunca más, no puede hacer un trabajo individual, porque no existe. Si queremos pensar en términos colectivos, en construir un sujeto colectivo, el primero que tiene que constituirse como sujeto colectivo es el docente. Y eso es lo que no nos está pasando. Claro, el agobio nos impide, es decir, no todo el mundo tiene un espacio para trabajar en una jornada virtual, porque lo sabemos, somos privilegiados los que podemos estar también en estos espacios. En general, el docente que tiene 40 horas corre y nada más, ¿no? Y el tiempo que tiene lo tiene de ocio, por suerte, chiquito. Entonces, digo, yo creo que ahí, ¿no? Las carreras de ciencia de la educación, las carreras de formación docente, tenemos que replantearnos estas cosas. Tenemos que replantearlo, ¿no? Y quizás ir al pasado nos ayude a entender cómo en algún momento hubo un proyecto colectivo. Hubo un proyecto colectivo. Y también, esto es lo último que digo, en esa normalización y esa canonización y profesionalización de las ciencias sociales desde el 83 en adelante, no es un dato menor que ser peronista estaba mal visto. Uno podía decir que era de izquierda, uno podía decir que era progresista, pero uno no podía decir que era peronista. Yo hace del año 87 que estoy en la facultad. Y ser peronista era bajar el precio a cualquier análisis que hicieras. Yo creo que, y esto lo estoy militando últimamente, hay que pensar que el peronismo también produjo una revolucionaria, no en términos eurocéntricos, cuando pensamos la revolución. O sí, cada uno después le dará el valor que quiera. Pero hay un momento de transformación y uno puede adherir dignamente a ese paradigma.
esto ya lo digo en términos personales, bueno, y también sé que Pepe lo comparte porque lo hemos discutido, ¿no? Dejar de estar invisibilizados en clave partidaria. Porque ya no es una cuestión partidaria exclusivamente, es un paradigma, porque hubo un momento de construcción colectiva, hubo un momento de diseño de un modelo. Después discutimos, pero desde ahí discutimos. Discutimos el liberalismo, discutimos el marxismo y discutamos el peronismo, sin invisibilizarnos, porque por lo menos no sé en las otras universidades, pero en Rosario, recién en estos últimos años, nos hemos podido ubicar en un lugar ideológico, los que proveníamos del peronismo. Nos quitaban valor, todo lo que decías era revisionismo aburrido, todo lo que decías era predecible, todo lo que decías era carente de teoría, carente de conceptualización. Bueno, me parece que llegó el momento, aunque quizás en este contexto es difícil, ¿no? Y somos, como dijimos antes, y espíritus libres, porque también después, ahora se puede extender mucho la charla, pero decir que orgánicamente, no es que nosotros pensamos nuestras diferencias al interior de la universidad, así con todo, siempre decimos yo utilizo como ¿cómo se dice? Caballito de batalla de Quijano, la universidad es para estar adentro y en contra. Es decir, y aún así con esos problemas nosotros, con Caro, con todo eso, hemos estado en momentos y participando, tanto docente como gestión, habiéndonos reconocidas esas diferencias. Otra que no, quizá en otros espacios diferentes, en escuelas, todo, con gente que pensás más fin no tenés posibilidad de participación. Entonces, aún así todo, creo que la universidad puede ser un lugar de disputa y la escuela también. No sé, Caro, qué pensás, porque no quiero poner nada que en palabras tuyas, mías, de tal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque a veces uno, sino otro puro, que dice, ¿y este quién es? No, este ni se junta y no, porque uno va donde se siente que le puede ser escuchado, que donde puede tener posibilidad de transformar. Por eso hacemos esta jornada, por eso estamos con ustedes, y quiero decir que uno no pone una anteojera, que el otro solamente te pones una etiqueta y pensamos igual, sino que ponemos todo a discusión, y con ciertos principios que no se discuten, que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la verdad. Después podemos discutir y en base a eso, cómo eso se resignifica en un guión y en una práctica pedagógica. ¿Se entendió, Caro? Porque no quiero que no se entienda lo que dije. Vos ¿Sí? sos mucho más contemporizador que yo siempre. No. No, saben los que me conocen que hablo de una sinceridad, que también si esto después lo escucha alguien que trabaja, debería decir, y por mí, ¿no? Entonces, que es de la escuela, que lo vemos pasar, no, porque no es esa organicidad con velo, sino que uno responde, esto a lo mejor me vendrá de mi padre, me vendrá de otras cuestiones, ¿no? Esta cuestión uno se mueve en esos principios que son éticos, que hacen a uno y a su práctica, y en donde no pedimos permiso a nadie para pensar, y donde podemos revalorizar esto, y a la vez que en el mismo momento con esa contradicción también me puedo separar de esa persona que está en otra cosa, no porque decir por la misma etiqueta aceptamos todo, sino que caminamos y modificamos y tensionamos y disputamos, pero con esos principios que nosotros desde lo escolar, desde lo pedagógico y también desde lo político como representación nos habilita a sentirnos cómodos, pero no nos inhabilita a dialogar con otras voces, si están en sintonía con esta mirada del mundo y esta forma de existir. Si no, a veces los antagonismos son necesarios. Yo con usted, con su forma de ver la vida, si me dice para que vivamos y podamos respirar, necesitamos que se mueran toda la periferia de Rosario y hacer edificios modernos, y Caro y yo vivimos, o lo que estamos. No, ahí sí vamos a tener un antagonismo. Ahí no hay una negociación de síntesis posible, tesis, antítesis, síntesis. No, hay la vida política como la vida pedagógica, a veces hay antagonismo. Entonces nosotros que decimos, acá podemos unir la escuela nueva con los puntos de vida, de existencia, de político, en donde se une. Y cuando hay que recalcar antagonismo, es decir, no es un proyecto individual, es lo colectivo, y lo colectivo está alojado acá, ahí planteamos el antagonismo. ¿Se entendió? Gracias, Pepe, gracias, Karina, un placer escucharles.
Bueno, no sé si alguien más quería comentar algo, justo miren, son 1:30 exactas. Pero ¿Alguien arregló. más que quiera? ¿Alguien más en un minutito así yo que quiera decir algo? Si no le doy Para la que nadie palabra. se quede con las ganas. Sí, y yo quiero que termine la Caro cuando termine. No, O no, sea, no, no, no. Sí, porque te No, saqué no, un no, momento. sí, también agradecer un montón el espacio así sumamente agradable para charlar. A veces eso en historia no se consigue. Yo que provengo de la historia, las jornadas de historia no suelen ser tan relajadas, así que les agradezco un montón. Y bueno, eso, poder seguir discutiendo estas cosas. Pero con... poder seguir discutiendo también poniendo en valor todo, ¿no? Sin desmerecer nada Exacto. y como en un mismo piso. Creo que ese es el desafío que tenemos actualmente. Eso es lo que quisimos transmitir y que nos sentimos muy bien, como dijimos, ¿no? E incorporar esta pregunta, ¿cómo nos sentimos? No solamente cómo te fue en la charla, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos muy bien. Bueno, gracias Pepe, gracias Karina. Yo antes de despedirnos, primero invitarles a los que quieran, a las que quieran quedarse, a las 4 continuamos, así que hay una pausita, y bueno, todos invitados para seguir dialogando, escuchando, bueno, conversando. Y volver a recordar, para quienes no se conectaron o no lo habían escuchado, dejé en el chat 2 links. El primero es para que puedan registrarse las personas que no lo hicieron hasta este momento, para la emisión de los certificados de estas jornadas que estamos transitando. Y asimismo, otro link donde estoy compartiendo un Padlet, María Marta también lo compartió recién, para poder participar de una actividad que el día de mañana también renovamos la invitación a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar en el complejo, en la universidad, haciendo actividades artísticas preciosas que fueron armando las compañeras y los compañeros, así que están todos invitados. Y bueno, creo que nada más. No sé si, bueno, María Marta o Ro quiere comentar algo más. Creo que ya estamos. Ahí yo lo vuelvo a poner. Ahí vuelvo a poner el link de asistencia. ¡Ay, ahí la vi! Lucía. Una compañera de la cátedra, Lucía. Hola, Lu, querida. perdón, Rosa, que te interrumpí. Quiero decirles a todos y a todas que estos 2 compañeros son unos monstruos tremendos y muy humanos siempre. Y bueno, nada, felicitarlos porque estoy medio acá infraganti, escuchándolos atentamente y bueno, como No, siempre. Lucía, te nombramos al principio, la cátedra, Nico, la Vani, a vos todos, esto es un proyecto colectivo. Como lo es con La Pampa, como lo es con Mar del Plata. Pensamos así desde la horizontalidad. Así Tal que yo cual. contento que conozcan a mi gente. Nada, eso, saludos a todos y a todas, y gracias Karina y Pepe por esta clase hermosa. Nosotros le decimos a Cari, le decimos la Caro, ahí muy amorosamente, así que la Caro y Pepe, gracias por esta clase hermosa y a todos por escuchar, y el intercambio estuvo muy, muy lindo y muy interesante. Me quedé mucho pensando en esto también, que decía Chachi, puede ser, que pensaba con esto de, bueno, quiénes son los violentos, hay una escuela serena, quiénes son los violentos, y la actualidad de lo que pasa en las escuelas. Nosotros no somos los mismos, pero tampoco los alumnos y los estudiantes son los mismos tampoco. Hemos todos evolucionado, cambiado, y bueno, en Buenos Aires suceden también otras cosas, se agrega 1 hora más de escuela, 1 hora más de clase. Bueno, pasan diferentes situaciones en todas partes de nuestro país, pero me parece que esto hace refrescar y ver cómo uno está posicionado, que tiene que estar bien visto. ¿Cómo no va a estar bien visto que uno pueda pensar de una manera, posicionarse y fundamentar? Nada, muchos sentimientos encontrados. Quería decirles eso, mi humilde aporte, y agradecerles. Gracias, Lu, querida, y un abrazo a toda la gente de La Pampa, a toda la gente de Mar del Plata, especial a Luis, que es un hacedor de todos estos vínculos, por su generosidad, que todos nos hemos hermanado también gracias a su trabajo. Así que eso, como siempre lo recalcamos con Chachi, quiero decirlo aquí también. Lo mío, Rosa, una pavadita, pero es una fe de rata, como esto queda grabado, ¿viste? ¿No ves? Nobleza obliga. Cuando yo dije... No nos queremos ir, me encanta. El Museo Pedagógico de Rosario Vera Peñalosa no fue en el Pisurno, era en el Bernasconi. Es un detalle, pero bueno, ahí fue. A veces se cruzan tantos datos y es un lío la historia.
es muy compleja. Pero bueno, era un dato, pero para Bien. que quede claro. Muchas gracias por todo. Muchas Ahora gracias. No, les- gracias a ustedes, gracias. Muchas Un gracias. abrazo enorme. Gracias Bueno, por todo. aviso Chau. por última vez que en el chat está el formulario porque algunas compañeras no habían podido observarlo, está ahí. Cualquier cosita se comunican con nosotras, pero lo pegamos recién. Es un formulario para poder recibir los certificados. Mil gracias por Muchas todo, gracias, por el Rosa. espacio. Un beso enorme. Chau Abrazo, a abrazo. todos. Chao, Chao, chiquillas. chao, gracias. Un Chau, beso a todos. Pepe. Chao. Chau, Pepe, Adiós, querido. gracias por todo. Gracias por tanto. Los quiero a todos. Adiós. Chau, Marieta. Llegó el y nos momento vemos triste como la pronto. clase, ¿viste? Te queda lástima despedir. Un abrazo. Chau. Después les chau. pedimos Si todo. dejamos nomás. abierto el chat o lo cerramos y volvemos, lo dejamos abierto, ¿no? Sí, yo creo que sí o no. Sí. Gracias, porque María ya me Marta, pasaste. querida. Un Adiós, amigo. besito. Hasta Gracias pronto. por todo. Un beso, María Pronto. Marta. Chau, No sé chau. cómo se apaga, Abrazo, ¿cierto? gracias, Por eso. Caro. Un gustazo. No, gracias a vos. Cerrá la crucecita, Pepe, ¿cómo se va? A ver. No sé. ¿Sigo estando vivo ahí? Seguís estando, dale. Ah, no, a ver, Zoom, pará. Y no encuentro la crucecita. Salir. Salir. Besos. Chau, chau.